buenas tardes a todos y bienvenidos a un martes de Innovación Abierta nuevo, el primer martes de Innovación Abierta del año 2025. Bueno, como suponemos que luego esto quedará para la posteridad, también quizás se vea después, pero este es el primero del 2025. Estamos muy contentos de seguir en esta aventura, de hablar cada semana durante 15 minutos de distintos temas relacionados con innovación abierta. Por ahora estamos siguiendo el guión que nos da el Oxford Handbook of Open Innovation, libro publicado en febrero de este año, y cada semana vamos revisando uno de estos capítulos. Mi nombre es Marisol Menéndez, soy CEO y fundadora de Vilacatu, una empresa dedicada a la generación de conocimiento y orquestación de ecosistemas, de innovación abierta y orquestación de ecosistemas. Tengo también un ecosistema a escala 1 a 1, digo yo, en el que vamos experimentando desde hace 6 años las dinámicas, métodos de la orquestación de ecosistemas, que se llama WIF, y soy una enamorada, una friki de la innovación abierta desde hace muchísimos años, desde 2010 que en BBVA tuve la oportunidad de crear la unidad de innovación abierta. Es así que es una alegría para mí cada semana tener la oportunidad de hablar con personas tan interesantes como Luis Vicente del Olmo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marisol? Es un placer estar hoy aquí en tu podcast y enhorabuena por la iniciativa. Muchísimas gracias. De verdad que estamos buscando mostrar al mundo el conocimiento que se genera en el mundo hispanoparlante, porque además de que cada jueves revisamos los capítulos del libro en inglés, pues queremos también comentar qué es lo que sucede en el mundo en español. Así que parte importante de esto es conocer a las personas que están detrás de las actividades. Y lo primero que siempre me gusta preguntar es, ¿desde dónde te conectas el día de hoy? Y bueno, luego nos puedes contar quién eres y un poco de tu trayectoria. Muy bien, pues muchas gracias, Marisol. Otra vez, pues estoy en Granada, en el sur de España, Hermosísima tierra. navidades por aquí y también alejándome un poco de mis sitios habituales de donde vivo, que es en Madrid, en el centro de España, y en Burgos, en el norte de España también, que es mi tierra, ¿no? De donde vengo. ¿A qué me dedico? Pues llevo ya 35 años dedicados en los temas de innovación, que sí, de pronto. La mayor parte de mi carrera profesional la he hecho en Telefónica, la Telco, la empresa de telecomunicaciones, siempre en áreas relacionadas con la I+D, la innovación o la propia propiedad industrial que hoy vamos a comentar. Y ahí, pues, mi momento wow fue justo, pues, casi en el año 95, cuando la propia Telefónica, pues, me financió ir al MIT y ahí hice un curso de Innovation Management y a partir de ahí ya, pues, también contribuí al lanzamiento y la creación de Telefónica I+D, una empresa de I+D, fue la primera gran empresa de I+D que hubo en España y casi en el mundo latino. Y también, pues hace ya 4 años, cuando ya dejé Telefónica, pues ahora me dedico a tres cosas fundamentales, o cuatro, ¿no? Una de ellos, soy consejero estratégico de Pons IP, que vamos a comentar ahora. También fui miembro del Consejo de Administración y responsable de innovación de Astimobile Robotics, una empresa de robótica móvil de Burgos, en mi tierra, el líder en Europa en robótica móvil, que ahora, pues, la vendimos a ABB, también una empresa industrial líder en Europa, y todavía una colaboración. También, pues, soy colaborador con alguna de las startups y también soy modesto profesor de la Universidad de Harvard en Boston de un curso enfocado en Web3, Artificial Intelligence y Quantum, porque consideramos que las nuevas tecnologías digitales, que son estas tres, pues se van a fusionar, como pasó históricamente con el mundo cloud, el mundo Internet, el mundo de la telefonía móvil. Entonces hay que verlas desde una visión regulatoria, tecnológica y ética. Y en particular de Pons IP, ¿no? Si quieres desarrollar un poco lo que es Pons IP, como Sí, eso te iba a pedir. Cuéntanos, porque, bueno, hemos conectado por este punto, sin embargo, creo que en nuestra conversación de hoy aflorarán todas tus personalidades. Pero cuéntanos un poco más sobre Pons IP. muy bien, pues muchas gracias, Marisol. Mira, para mí, o sea, en este momento, después de estar 30 años gestionando temas de más de innovación, sí veía que la gran asignatura pendiente que teníamos en España en particular, en general en el mundo latino, era el tema de la propiedad industrial, ¿no? Porque tenemos que gestionar los intangibles, porque tenemos que gestionar el output del proceso de innovación y ahí, pues, la propiedad industrial es el herramienta fundamental, ¿no? Esto de la gestión de la propiedad industrial, sobre todo el mundo latino, lo asociamos solo a abogados y no, para mí es
la materia, la herramienta fundamental para CEOs de las compañías, para estrategas, para responsables de innovación, para incluso responsables financieros. Entonces, pues cuando salí de Telefónica tuve algunas ofertas y me decanté por SEPI porque era uno de los grandes líderes en España en propiedad industrial y porque también el ambiente es muy bajo y es un sitio donde me ayudan a crecer. Para mí es muy relevante también pues trabajar en actividades donde te gustan, donde te tratan bien, donde podemos ser útiles. Para mí el concepto de ser útil en este momento es muy importante. Y entonces en Pons IP hemos tenido una evolución desde ser una empresa, una gestoría, la típica empresa que hace papeles hace 80 años. A partir de ahí se generaron algunas empresas, una de ellas de propiedad industrial dentro del grupo Pons. Era una agencia de propiedad industrial, que es el nombre tradicional, pero es una consultora de propiedad industrial, ¿no? Porque en ese sentido es una aproximación, al menos en Europa, casi nadie la hace en ese sentido, podemos ser únicos. O sea, Pons IP hace actividades que no hay ninguna otra empresa de propiedad industrial que hace en Europa. Y en ese sentido lo que es un acompañamiento 360 grados para sus clientes en temas de innovación. Es una empresa no solo de abogados especialistas en marcas o no solo de ingenieros especialistas en patentes, también hay economistas, hay especialistas en innovación y cosas que estamos haciendo ahora, aparte de gestionar marcas y patentes, pues consideramos que hay que evolucionar desde la marca tradicional hacia el marketing, tenemos from trademark to branding, porque en inglés tenemos dos palabras muy diferentes para lo que es la gestión marcaria y inventamos una cosa más legal branding. También en el mundo más tradicional de protección estamos utilizando mucho blockchain con una aplicación propia, que se llama Safe Evidence, para identificar y hacer trazabilidad de los activos que vamos creando. Y también hemos promovido un área de consultoría e innovación tecnológica, formado eso por ingenieros, abogados, economistas, que hacemos cosas como análisis de inteligencia artificial, ayudando a las empresas a implantarlo, valoración de tecnología, o sea, hay que valorar lo que es una tecnología y no es algo evidente, ayudar también a ecosistemas a hacer transferencias de innovación entre diferentes áreas y ahí el conseguir pues negociar y definir acuerdos de transferencia entre diferentes piezas del ecosistema y también, por ejemplo, en esa línea, pues hacer todo el tema de protección de información, protección de datos, gestión de datos, va más allá de la mera gestión de datos personales, que es lo habitual que hacen las empresas. Totalmente. Bueno, pues ya queda claro porque es que nos parecía que la sesión de hoy había que hablar contigo y había que traer este conocimiento, ¿no? En la sesión de hoy lo que queríamos comentar es el capítulo 11 del libro que se llama en inglés Designing Openness with Technology and IP, que esto es diseñar la apertura con tecnología y propiedad intelectual. El punto de partida de esta conversación es, bueno, el mundo de la innovación abierta, y voy a hablar de un poco de la definición, porque me parece que la definición está embebido en lo que queremos hablar. Dice que es un proceso distribuido de innovación basado en flujos de conocimiento gestionados deliberadamente, cruzando fronteras organizacionales, utilizando mecanismos pecuniarios y no pecuniarios en líneas con el modelo de negocio de la organización. Lo que habla en resumen es, gestionamos flujos de conocimiento entre organizaciones o entre personas de una forma deliberada y por tanto la deliberación implica que hay presupuestos, procesos, contratos, ¿no? Hay acuerdos para esta deliberación cruzando fronteras organizacionales y tienen mecanismos económicos y no económicos, ¿no? De dinero y no de dinero, pero que son de generación de valor. Y una parte clave es la captura del valor. Yo que he estado pues creando muchas unidades de innovación abierta, tanto en corporación, en pequeñas empresas, en organismos públicos, veo y sé que uno de los grandes retos, bueno, primero hay una probablemente mala concepción pensando que abierto es gratis y no, ¿no? Abierto quiere decir que gestionas esta apertura o compartes con otros, pero importante que esté regulado, gobernado, gestionado activamente. Eh, por ejemplo, las plataformas de APIs son uno de los ejemplos claros de apertura gobernada, ¿no? Pero esto siempre saca de relevancia y creo que esto viene porque la era industrial no existían estas dinámicas tan complejas y ahora tenemos que establecer los acuerdos de reparto, de gobernanza, de los valores, del valor que se genera a través de la colaboración, ¿no? Por eso es que es tan importante hablar de cuál es el rol de la propiedad intelectual en el diseño de la innovación colaborativa.
Y entonces, a ver, ¿tú qué opinas de este tema, Luis Ignacio? Perdona, solo por comentar, este capítulo escribió Marcus Holgersson. El episodio está disponible en inglés para escuchando directamente al autor. Y hoy queremos construir sobre todo lo que se comente de esto y hablar en particular de cómo se vive en el mundo hispanoparlante. Muy bien, pues muchas gracias, Marisol. O sea, primero en el mundo hispanoparlante, pues sí tenemos cierto gap, ¿no? De la misma manera que hacemos menos I más D, también tenemos menos cultura de gestión de activos intangibles que en el mundo anglosajón y por lo tanto aquí tenemos que avanzar. En línea con lo que has comentado, mira, yo sí creo que hoy en día la innovación es algo que hay que hacer en colaboración, como las cosas placenteras hay que hacerlas en compañía de otros, no me imagino una innovación aislada, ya llevamos varios años hablando de Open Innovation, pero hay que sofisticar el modelo y hay que conseguir gestionar los activos intangibles. Y para ello es para lo que estamos utilizando la propiedad industrial. Todavía nos falta, digamos, depurar el modelo. Cuando hablas de activos intangibles, por ejemplo, con los economistas, pues no es fácil incluirlo en el P&L, en las cuentas de las compañías. Y eso, y cuando estamos valorando startups, por ejemplo, pues no es fácil entrar en esa valoración. Pero en la línea que estás diciendo, mira, en cualquier economía del conocimiento, lo que estamos diciendo es al final hacemos transacciones pecuniarias o no pecuniarias, pero en el fondo estamos intercambiando valor, pues al final para ello tenemos que definir bien cuál es ese valor o esos activos que estamos intercambiando. Entonces, al final yo para mí cualquier producto, cualquier servicio que estamos lanzando es un sumatorio de activos intangibles, que pueden ser un software, un hardware, unos datos, una nueva molécula, si hablamos del mundo bio, y al final, justo los derechos de propiedad industrial, que son las patentes, las marcas, los diseños industriales, el secreto empresarial, por ejemplo. Solo hay seis formas de proteger. Esto es como la ajedrez. Tengo seis piezas que voy moviendo. Pero con estas piezas es cuando hago tangible lo intangible. Y entonces son estas piezas lo que incluyen mis acuerdos de transferencia, mis acuerdos de intercambio de valor, en las cuentas de las compañías para conseguir que la compañía valga más. Entonces, yo creo que con esa visión más estratégica y menos jurídica pura de la propiedad industrial es lo que me permite, pues al final, eh, hacer de una manera más precisa esos acuerdos de colaboración que estás comentando. Y efectivamente, cuando has comentado, por ejemplo, Open no es gratis, pero al final es abierto, ¿no? Entonces, el tío, ¿cómo lo abro? Por ejemplo, el ejemplo más claro en esa línea, te voy a poner dos ejemplos rápidos, o sea, el open source, o sea, el software libre, el software abierto, que tiene unas licencias, pero al final tiene unos compromisos, ¿no? O sea, incluso durante un smartphone de Android, que es una aplicación de Google, entonces Google lo que hace es abre su software para que todo el mundo pueda utilizar pues smartphones con Android, pero es suyo, o sea, es decir, o sea, es algo que es relevante. Y entonces eso significa dos cosas, que primero ha identificado como suyo y segundo, que lo está abriendo para colaborar, mañana podría cerrarlo. Yo veo muchos casos hablando con startups que gente quiere abrir cosas que no son suyas, como que invitas a casa del vecino, digo, mira, es que me estás ofreciendo algo que no es tuyo. Y segundo, hay que ver cuándo se abre y cómo se cierra, porque en el concepto de las plataformas justo tiene que haber ese equilibrio entre cosas que abro, que puede ser la mayoría, y cosas que no tengo abiertas, que es mi propia propiedad. Es un poco Justo, ese el o sea debate que que... abierto no es gratis y no quiere decir todo abierto, ¿no? No quiere decir que todo tu conocimiento o toda tu estructura tiene que ser pública, claro. Interesante poder definir hasta dónde llega, ¿no? Y eso estratégicamente es un debate. Por ejemplo, hoy en día el mejor negocio que tenemos en el mundo son las plataformas, ¿no? Las plataformas digitales. Si decimos que Airbnb vale más que cualquier cadena de hoteles, Uber vale más ya que casi cualquier fabricante de automóviles que no están en su mejor momento. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues tengo una plataforma que tengo que abrirla lo suficiente para crear economía de escala, para que mucha gente la utilice, pero suficientemente cerrada para que yo pueda controlarla, ¿no? Esa gente lo hace muy bien y por eso son las compañías que más valen en el mundo. Y es interesante, yo creo que este punto, ¿no? Entender cuál es el punto también es una parte de las partes centrales en la gestión de ecosistemas que comentaba yo al principio, que también es uno de mis puntos de interés, ¿no? ¿Cuáles son estas dinámicas de orquestación de los ecosistemas? Una de las cosas que nos sale continuamente hablando de esto es cuál es el rol de estas dinámicas de propiedad intelectual para la generación de confianza y por tanto el establecer relaciones de larga duración y de alto valor. No sé, ¿tienes algún insight o comentario sobre eso? Y ahí considero que trabajamos con 27.000 clientes en todo el mundo, o sea, tenemos ahí muchos ejemplos. Sí creo que tiene que ser ese equilibrio entre una definición bien de los activos que estamos intercambiando, es decir, o sea, que no haya ninguna duda de que ese valor lo estamos generando en función de estos activos, y también definir un marco regulatorio basado en contratos, y obviamente estamos hablando de jurídicos,
que no ponga, digamos, que no deje mucho abierto, ¿no? Por ejemplo, estaba pensando, escuchando, o sea, ahora mismo, cuáles son de las empresas europeas, que no tenemos tantas, que están haciendo bien estos sistemas abiertos. Por ejemplo, Spotify, es una empresa sueca, que ha cambiado radicalmente la forma en que estamos escuchando música y se basa fundamentalmente, fíjate, en que ellos han conseguido relaciones de confianza con los fabricantes o con los autores, con los creadores, con los músicos y tienen acuerdos de licencia con todos los grandes músicos del mundo. Ahora tienen algunos problemas con la inteligencia artificial, pero bueno, entonces llegas a acuerdos de confianza, tú eres un cantante famoso o una productora musical, llegas a un acuerdo de transferencia con ellos y tú confías, primero, que ellos van a difundir tu música y que te van a pagar tu precio justo por lo que está escuchando la gente. Eso lo hacemos en el fondo con los derechos de propiedad industrial e intelectual. Interesantísimo. Oye, pues estamos llegando ya al fin de nuestra conversación. Ya te decía que es curiosamente breve pero amplio, pero todo lo bueno llega a su fin. Así que solo me queda preguntarte alguna cosa, consejo que te gustaría darle a la gente, algo que nos debemos de llevar a la cabeza, alguna pepita de oro que quieras compartir. Sí, muchas gracias. Para mí, la propiedad industrial siempre es un medio para algo. O sea, no se trata de patentar por patentar ni de proteger por proteger, sino se trata de una herramienta que tengo como emprendedor, como empresario, como innovador, para ayudar a mi negocio. Entonces, en ese sentido, por otra parte, es algo que tiene que estar desde el diseño del negocio. O sea, esto no va solo al final, cuando he hecho algo, a ver si lo patento, por ejemplo, sino utilizarlo para simplificar cómo es la aportación de valor que estoy haciendo. Y entonces, en ese sentido, pues de la misma manera que para patentar algo tiene que ser nuevo en el mundo y probar si lo puede patentar o no, es una manera para identificar esa novedad y me da muchas pistas sobre la novedad de mi negocio, pues el resto de derechos me facilitan ese activo. Yo como modesto business angel, como consultor estratégico de Ponsa IP, veo difícil que alguien invierta una serie A, una buena ronda en una startup, por ejemplo, si no tienes en orden lo que son tus derechos de propiedad industrial, que en el fondo es si no tienes tu lista de cosas que te hacen precisamente más diferencial, más innovador. Interesantísimo. Bueno, pues a mí me quedan ganas de seguir hablando de este tema mucho tiempo y además creo que aquí hay buena tela que cortar. Y oye, yo sigo deseando que los caminos se nos vayan cruzando para continuar hablando de esto, de innovación, de conexión y de creación de valor y seguir siendo útiles, como dices, que esto me ha encantado como principio de vida. Fenomenal. Pues Mu- seremos útiles y a tu disposición y de la gente que está escuchando el podcast para seguir hablando de propiedad industrial. Ha sido un placer. Muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto.